cómo varía la presión de acuerdo a la profundidad. Aquí tenemos una forma de representar lo que son las fuerzas que actúan dentro de un fluido. Aquí vamos a considerar solamente las fuerzas verticales, no las fuerzas horizontales. Entonces, las fuerzas que vamos a conseguir allí, tenemos acá un objeto dentro del fluido. En la superficie del fluido, aquí actúa, suponemos que esto es un recipiente que está, que no tiene ningún elemento que selle, es decir, que está a la presión atmosférica. Entonces, todas estas flechitas que están acá son fuerzas que actúan allí y que, por supuesto, pues, están vinculadas con lo que es la presión atmosférica. Entonces, dentro del fluido, este objeto se ve afectado por varias fuerzas. Una de esas fuerzas es esta que va hacia abajo y que vamos a llamar F1. En sentido contrario, el cual va a contrarrestar que este objeto se sumerja por completo, hay unas fuerzas de empuje que van en sentido contrario, y estas vamos a llamarlas F2. Ahora bien, tenemos que este objeto tiene una altura que vamos a llamar H. Por supuesto que si vemos este objeto en profundidad, de forma tridimensional, vamos a poder ver que en este caso sería un cubo. Donde aquí tendríamos este valor de H. Aquí tendríamos la parte, lo que sería el ancho, que podemos llamarlo B. Y aquí tenemos lo que es la profundidad, que podemos llamarlo P. Entonces, estos valores, la altura, lo ancho y la profundidad, nos van a dar un objeto en 3 dimensiones. Es decir, que si cada una de estas dimensiones le colocamos una unidad, que puede ser, por ejemplo, metros, tenemos aquí que esto mide cierta cantidad de metros, B mide cierta cantidad de metros, P mide cierta cantidad de metros y H mide cierta cantidad de metros. Entonces, como tenemos las tres dimensiones, entonces esto nos quedaría con unidades cúbicas, es decir, por ejemplo, metros cúbicos, o en el sistema inglés, pies cúbicos. ¿Okay? Porque ahí estaríamos determinando lo que es el volumen. Estos son unidades de volumen. Cuando hablamos de área, solamente consideramos 2 dimensiones, que puede ser H por B, por ejemplo. Y eso nos quedaría en metros cuadrados, pies cuadrados. O también puede ser B por P. Entonces, el área se refiere a metros cuadrados, pies cuadrados. Y volumen se refiere ya a metros cúbicos o pies cúbicos. Entonces, en este caso tenemos este valor de H allí, pero hay otra fuerza que actúa hacia abajo que vamos a llamar W, que sería el peso del objeto. Ahora bien, como este objeto está en equilibrio y todo el sistema que lo acompaña, es decir, el fluido también está en equilibrio, vamos a aplicar un principio de la hidrostática que nos dice que su sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos allí? Dijimos que vamos a considerar solo las fuerzas verticales y no las fuerzas horizontales. Entonces, sabemos bien que en el eje XY tenemos
X, acá tenemos menos X, acá tenemos Y positivo y hacia acá tendríamos el Y negativo. Entonces, todas las fuerzas que nosotros veamos dentro de este sistema hacia arriba vamos a considerarlas positivas y las que veamos hacia abajo vamos a considerarlas negativas. Entonces vamos a empezar primero con las positivas. En este caso F1 va dirigido hacia abajo, el peso va siempre hacia abajo y F2 es la única que tenemos allí positiva. Entonces vamos a colocar como F2. Luego vemos, tenemos F1 va hacia abajo, la restamos, sería menos F1. Y W que va hacia abajo también la colocaríamos como menos W. Y eso es igual a 0, porque eso nos dice el principio, ¿no? Que las sumatorias de todas estas fuerzas, cada una de ellas es una fuerza, va a ser igual a 0. Entonces aquí seguimos resolviendo esta ecuación y decimos F2 menos F1 es igual a este menos W pasa al otro lado de la ecuación con signo positivo porque aquí está con signo negativo y nos queda como W. Entonces aquí vamos a tener ciertas consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? Bueno, la siguiente. Primero vamos a partir de que hay una ecuación que ya la discutimos, que es presión igual a fuerza sobre área. ¿Okay? Y si yo quiero determinar la fuerza, esta F queda del lado derecho de la ecuación y esta área que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me quedaría como que fuerza es igual a presión por área. ¿Okay? Lo segundo que vamos a considerar aquí es que W, que es el peso, es igual a la masa por la gravedad. Aparte de esto, sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Como yo aquí en W tengo una masa, entonces yo lo que hago es despejar de esta ecuación de la densidad la masa y este volumen pasa, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me quedaría como masa es igual a densidad por volumen. Entonces, en vista de todo esto, sabemos que también el volumen, que es algo que tiene tres dimensiones, podemos descomponerlo en volumen, podemos descomponerlo en lo que es el área inferior, que va a ser la misma que el área superior de este sólido. ¿Ok? O sea, toda esta cara que tenemos acá abajo, toda esta cara de acá abajo, es la misma área que tenemos acá de esta cara superior del objeto. Entonces, si tenemos esta cara inferior, que es la misma que la cara superior, esa sale de multiplicar el valor de la distancia de B por la distancia de P. Eso me da el área. Entonces yo puedo ir como que simplificándola y tendría área y me queda el H, que es la altura, separado. Entonces allí tenemos que sería área por H. Entonces todo esto lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. En esta ecuación que está acá, vamos a sustituir en este valor de F2, vamos a sustituir este valor de F, que es igual a P por A. Pero como este tiene un subíndice 2, entonces aquí vamos a colocar, en vez de P por A solamente, vamos a colocar P2 por A2. Igualmente acá en F1 vamos a sustituir por P multiplicado por A, pero el valor de P y el valor de A vamos a colocarle subíndice 1 porque aquí estamos hablando de F1. Y acá en W vamos a empezar primero por sustituir masa por gravedad. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Queda de la siguiente forma. Nos queda presión 2 por área 2 menos presión 1 por área 1. Y esto es igual a W, pero W lo vamos a sustituir por M por G, que es masa por gravedad. Entonces aquí seguimos, colocamos ahora P2 por área 2 menos P1 por área 1 es igual a este valor de M,
que es la masa, de esta ecuación de densidad que ya la despejamos, vamos a sustituir ese valor de m, este valor de m, por densidad por volumen. Entonces nos quedaría como densidad por volumen multiplicado por la gravedad. ¿Okay? Ahora bien, este valor de volumen que está acá, nosotros aquí hicimos una simplificación y esa unidad cúbica la convertimos en unidad cuadrada por una unidad lineal. Entonces vamos a sustituir ese valor de B por A por H. Sería P2 por área 2 menos P1 por área 1 es igual a densidad, esta gravedad vamos a colocarla de primero, y el volumen lo vamos a simplificar como área por H. Es decir, el área inferior de este cubo, que es la misma que el área superior, multiplicado por H, que es la altura. Por H. Ahora bien, esta área que está acá, en la parte inferior, el área 2, esta área, es la misma que el área 1, el área que está en la parte superior, en la cara superior de este objeto. Entonces, como es la misma, vamos a llamarla genéricamente A. Entonces, como A2 es igual a 1, vamos a llamarlo simplemente área. Entonces colocaríamos como P2 por A menos P1 por A es igual a la densidad por la gravedad por A, que es el área, por la altura. Entonces, en este lado de la ecuación, en el lado izquierdo, vamos a sacar factor común A porque es la misma. Decimos que área, haremos paréntesis, P2 menos P1, cerramos paréntesis, es igual a la densidad por la gravedad por A por H. Esta área que está multiplicando con P2 y P1 allí pasa a dividir. Entonces nos queda como P2 menos P1 es igual a densidad por gravedad por área por la altura sobre el área esta que está acá multiplicando, que pasó a dividir. Estas áreas, como son las mismas, se simplifican y me queda como P2 menos P1 es igual a densidad por gravedad por la altura. Y esta es la presión manométrica que podemos medir con un manómetro. ¿Okay? Ahora bien, para conocer, o sea, esa es la diferencia de presiones que hay desde esta parte superior y esta parte inferior de ese objeto. Si yo deseo determinar cuál es, por ejemplo, la presión en este punto de abajo, yo debo despejarla de esta ecuación y me quedaría como que P2 es igual a, este P1 está negativo, pasa a sumar, entonces sería P1 más la densidad por la gravedad por la altura. Ahora, este P1 que está acá, esta presión que está aquí arriba, es la misma que la presión atmosférica. Entonces pudiéramos sustituir ese valor allí. Decimos que P2 sería presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, con esta ecuación podemos determinar en un recipiente que tenga un fluido cuál es la presión en cualquier punto. Puede ser acá, puede ser acá, puede ser en cualquier punto de este fluido, sumándole la presión atmosférica que me ejerce en la superficie del fluido, y le vamos a sumar la densidad de este fluido más la gravedad, que es la constante universal, por la altura, y estas alturas van a ser la altura que es de ahí, desde esta superficie hasta este punto, la altura que hay desde este punto hasta este punto, y así sucesivamente, la altura que hay desde este punto hasta este punto, la altura que hay desde este punto hasta este punto. ¿Okay? Considerando que, fíjense que esta presión que está aquí es distinta a esta que está acá, es distinta a esta que está acá, y va a ser distinta a esta que está acá. Pero las presiones en una misma línea horizontal van a ser las mismas. Ellas varían o cambian es en la verticalidad. Entonces, estas dos son de las ecuaciones que más vamos a utilizar para la parte de hidrostática.